se destruyó el imperio de Israel, de los judíos, y perdió todo su estado hegemónico de la región. Luego quisieron entrar en contubernio con el imperio romano para ellos ser los que se quedaran dirigiendo los aspectos principales que tenían que ver con el mercado, con las mercancías, con el dinero que se negociaba en Palestina y toda esa zona aledaña. Bueno, los romanos hicieron un acuerdo con ellos. De todas maneras, los judíos quisieron independizarse de los romanos y tenían tenían grandes contratos a los judíos para fabricarle las armas a los romanos allá en Judea, en Palestina. Y las que se dañaban, entre comillas, ellos la iban rechazando, pero la iban guardando para lo que habían planeado, sería la gran sublevación contra el imperio romano de los judíos. Y provocaron una guerra ya a finales del Imperio Romano, a principios de la nueva era, que la denominan el cristianismo, y libraron una guerra de insurrección terrible en Palestina contra los romanos, los judíos. ¿Sabe? Fueron los judíos contra los romanos. Ya los judíos querían romper con ellos porque vislumbraban el derrumbamiento del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano en su etapa final dio su coletazo y arrasó con toda esa sublevación y aniquiló a todos los judíos que impulsaron esa guerra intestina. Quedaron gobernando los romanos y en eso surge Cristo. Y en complicidad con los judíos acusan a Cristo que propugnaba por un gobierno auténticamente nacionalista, liberal, y que él como rey era de otro mundo, no quería el reino terrenal. Así como lo descifraron, quizá mañana aparece un imperio de esto y asume a Che Guevara como el nuevo Dios de la humanidad, y empiezan a propugnar que Che Guevara es el Dios, y empiezan a escribir sobre toda la cosa buena, y hacen del Che Guevara un Dios. Y fue un gran luchador por los derechos de los seres humanos a vivir bien, a vivir en equidad, a tener bienestar. Pero así son los imperios. Son inteligentes, muchas veces usan lo que les conviene a ellos para mantenerse dominando el mundo. Bueno, pero ahí no es como se quiere decir que buscan los palestinos ahora insurreccionándose. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Palestina fue muy próspera hasta que llegaron los otomanos e impusieron su reinado. Doblegaron a Palestina y a toda Arabia, a toda Persia, los otomanos. Y gobernaron el mundo por mucho tiempo. Inclusive los pasaportes de nuestros abuelos, cuando llegaron al país, decían Turquía. Por eso muchas veces nos señalaban a los descendientes como turcos. Y muchas personas, al llegar a uno que le llaman a uno, ¿qué dice turquito? ¿Qué dice? Porque no, nosotros somos árabes. Porque los abuelos nuestros salieron de Arabia, que estaba aún bajo el dominio de Turquía, del Imperio Otomano. Luego de la Primera Guerra Mundial, que ya los otomanos desaparecen como imperio, empiezan a repartirse el mundo, pero Palestina queda subyúdice de los imperios, sobre todo el imperio inglés, que ya empezaba a dividir a todo el Medio Oriente en parte para ello atribuirse y gobernarla, poner ahí representantes, como hicieron en Irak, como hicieron en Arabia Saudita, como hicieron en toda la Arabia, en Kuwait. Ahí ya empezaban hasta que en el 1937 logran independizar a Kuwait de Irak, que Kuwait era una propiedad, era parte de Irak, se la quitaron los ingleses. Ya en la
Segunda Guerra Mundial. Palestina se mantenía independiente, progresando, había ya todo un proceso de desarrollo en Palestina y de ahí viene la idea, convivían palestinos, cristianos, musulmanes con los judíos. Los judíos siempre fueron minoría porque ya la religión judía había alcanzado cierto declive por las grandes persecuciones a que fue sometido ese pueblo. Desde los faraones egipcios, los judíos eran perseguidos, era un pueblo maltratado y los sometían a la esclavitud porque eran errantes, además era un pueblo errante como los gitanos. Los judíos vivían de ciudad en ciudad, vivían donde quieran los judíos. Con lo único que ellos no comían cuento era con su dinero, siempre el dinero ellos lo manejaban. Ese era el miedo con los judíos, eran expertos en manejar todas las transacciones comerciales que representara ganancia en dinero, en moneda. Por eso tuvo Jesús el lío con ellos en el gran mercado donde Jesús azotó a los mercaderes. Por un lío que tuvo con los judíos, un enfrentamiento. Pero eso lo hacen simbólicamente para que no vayan a creer que era una guerra, pero era una guerra. Del pueblo palestino contra los mercaderes que eran judíos y querían tenerlo todo para ellos solos, que todo el pueblo muriera de hambre. Y ahí entonces hicieron alianza con los romanos y ahí fue donde entregaron a Cristo en la lucha de Cristo para liberar al pueblo de la opresión del ser humano y lo encomendó a Dios y al tercer día se fue, nadie sabe para dónde, pero resucitó. Bien.